Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. A sus 62 años, la política mexicana y controvertida Xóchitl Gálvez ha admitido sorprendentemente lo que todos sospechábamos desde hace tiempo: su relación lésbica. Esta confesión no solo ha causado revuelo, sino que también ha abierto una perspectiva muy diferente sobre una mujer que se considera fuerte, firme y que siempre mantuvo su vida privada en secreto. Entonces, ¿qué dijo Xóchitl? ¿Por qué eligió este momento para revelar su impactante secreto? Descubrámoslo. Era una tarde cualquiera, en un auditorio, abarrotado de periodistas y seguidores que esperaban escuchar una conferencia más de Xóchitl Gálvez, la mujer que durante décadas había representado para muchos la imagen de la fuerza, la irreverencia y la perseverancia en la política mexicana. Pero ese día, algo en su mirada anticipaba que no se trataría de un discurso común. Su tono era distinto, más pausado, y sus manos, que usualmente acompañaban con energía cada palabra, permanecían entrelazadas como si cargaran el peso de una decisión largamente postergada. Frente a la cámara respiró profundo, levantó la vista y pronunció la frase que cambiaría para siempre la percepción que el país tenía de ella. He decidido hablar con toda claridad. Sí es cierto lo que muchos sospechaban. Estoy enamorada de una mujer y comparto mi vida con ella desde hace años. El silencio en la sala fue inmediato. Nadie pestañeaba, nadie tomaba aire. Durante segundos el mundo pareció detenerse, y entonces las reacciones explotaron. Los flashes de las cámaras comenzaron a disparar sin cesar, los murmullos se transformaron en exclamaciones de asombro, y los celulares en manos de los asistentes se llenaron de mensajes y transmisiones en vivo. La confesión de Xóchitl Gálvez no era una anécdota más. Representaba un parteaguas en su vida y en la historia política reciente de México. En un país donde la política ha sido dominada por estigmas, prejuicios y tabúes, que una figura de su talla admitiera públicamente una relación con otra mujer significaba un acto de valentía monumental. Las redes sociales se convirtieron en un campo de fuego en cuestión de minutos. En Twitter, los hashtags con su nombre se posicionaron en primer lugar mientras miles de usuarios compartían su asombro, su apoyo o su crítica. Algunos mensajes celebraban su honestidad. Gracias, Xóchitl, por mostrar que el amor no tiene género. Otros, en cambio, se aferraban al prejuicio. Esto es inadmisible para alguien que aspira a representar a México. El país estaba dividido, pero nadie permanecía indiferente. Los medios de comunicación interrumpieron su programación habitual para transmitir en vivo la noticia. En los noticieros, analistas políticos debatían sin descanso. ¿Era un gesto sincero de transparencia o una estrategia arriesgada en su carrera? En programas de opinión, activistas de la comunidad LGBT aplaudían su valentía, mientras críticos conservadores advertían que aquello podría dañar la moral pública. Pero más allá del torbellino mediático, lo que realmente conmovía era el tono con el que ella lo dijo. No había en sus palabras un cálculo político ni una justificación. Era la voz de una mujer cansada de callar, de esconder, de vivir a medias. No quiero seguir construyendo una imagen que no es completamente cierta. Soy una mujer que ama, y la persona a la que amo es otra mujer. No tengo por qué avergonzarme de ello, agregó con firmeza mientras la sala entera contenía el aliento. Los presentes relataron después que tras esa frase hubo lágrimas entre algunos asistentes. Mujeres jóvenes integrantes de colectivos feministas y LGBT se miraban entre sí con orgullo. Para ellas, aquella confesión no solo humanizaba a Xóchitl, sino que también representaba una bandera de esperanza. Si una mujer con su trayectoria y visibilidad podía hablar con tal claridad, tal vez ellas también podrían hacerlo. El impacto no se quedó en México. La noticia cruzó fronteras y en cuestión de horas fue replicada por medios internacionales. Portales en Estados Unidos, España y América Latina abrían titulares con la misma frase: Xóchitl Gálvez confiesa su relación con otra mujer. La imagen de la política mexicana dando un paso al frente con dignidad y sin miedo comenzó a dar la vuelta al mundo, generando admiración y polémica a partes iguales.
En su círculo cercano, la confesión no fue una sorpresa total. Amigos íntimos sabían de la relación desde hacía años, pero respetaban su decisión de mantenerla en privado. Ella siempre dijo que algún día hablaría cuando sintiera que era el momento adecuado, comentó uno de ellos. Y ese día, finalmente, había llegado. Lo más conmovedor fue que tras la confesión, Xochitl habló no como política, sino como mujer. Sus palabras se alejaron de los discursos cargados de cifras y promesas. Habló del miedo que había sentido, de las dudas, del peso de cargar con un secreto durante tanto tiempo. He tenido miedo, sí. Miedo de perder apoyo, miedo de que me juzguen, miedo de no ser aceptada. Pero hoy entiendo que el verdadero miedo es vivir sin ser fiel a uno mismo, expresó con lágrimas contenidas. Ese instante en el que la vulnerabilidad se mostró desnuda frente a todo un país fue quizás el más hum. Después de la confesión pública de Xochitl Gálvez, una de las preguntas más repetidas en los medios y en las redes sociales fue inevitable. ¿Quién es la mujer que ha acompañado en silencio durante tantos años a la política mexicana? Aunque ella evitó dar nombres específicos en su declaración inicial, poco a poco comenzaron a salir detalles que delineaban la silueta de esa persona que, lejos de los reflectores, se convirtió en su compañera de vida, su cómplice y su refugio. Xochitl la describió con palabras que sorprendieron por su sencillez y profundidad. Es alguien que me ha enseñado que la fortaleza no significa ocultar lo que somos, sino abrazarlo con dignidad. Ha estado a mi lado en mis mejores momentos, pero sobre todo en los peores, y por eso hoy quiero reconocerla públicamente. Esa frase bastó para que la curiosidad explotara, pero también dejó claro que lo más importante no era la identidad, sino el papel fundamental que esa mujer desempeñaba en su vida. Las versiones que surgieron coincidían en un punto: no se trataba de alguien del mundo político ni mediático. Ella había decidido permanecer al margen de las cámaras, prefiriendo vivir su relación en la intimidad sin la presión de las miradas públicas. Amigas cercanas a la pareja comentaban que era una profesional con una carrera discreta, enfocada en causas sociales y proyectos comunitarios. Esa afinidad con el trabajo de Xochitl habría sido uno de los vínculos que las unió desde el inicio. Lo que más conmovía era la manera en que había acompañado a Xochitl a lo largo de los años. En la sombra, sin buscar protagonismo, había estado presente en campañas, en viajes y en momentos familiares. Mientras el público veía a Xochitl enfrentarse a debates políticos, resistir ataques y cargar con el peso de la vida pública en privado, ella encontraba apoyo, cariño y comprensión en esa compañera silenciosa. Ella me sostuvo cuando sentí que ya no podía más, confesó Gálvez en una entrevista posterior. La dinámica entre ambas reflejaba un amor maduro construido sobre la complicidad y el respeto mutuo. A diferencia de las relaciones expuestas que muchas veces terminan devoradas por la opinión pública, ellas eligieron protegerse a través del silencio. Durante años compartieron cenas íntimas, viajes privados y rutinas sencillas que les daban paz, mientras hacia afuera Xochitl mantenía la imagen de mujer fuerte, solitaria, dedicada por completo a la política. Los cercanos describen a la compañera de Xochitl como una mujer reservada de carácter sereno, que contrasta con la energía explosiva y el estilo frontal de la política. Esa diferencia fue paradójicamente lo que equilibró la relación. Mientras Xochitl se enfrentaba al bullicio y a la confrontación diaria del ámbito público, ella le ofrecía calma, perspectiva y un espacio seguro donde podía ser simplemente una mujer sin títulos ni responsabilidades. La decisión de Xochitl de hablar públicamente sobre la relación fue también un acto de justicia hacia esa mujer. Durante años había permanecido invisible, sacrificando el reconocimiento para proteger la carrera de su compañera. Con la confesión, Gálvez buscaba devolverle la dignidad que merecía. No quiero que siga siendo un secreto. Ella merece ser reconocida porque su amor me ha dado fuerzas para seguir adelante, afirmó con la voz entrecortada. Para la comunidad LGBT, ese gesto fue profundamente simbólico. No se trataba solo de una confesión personal,
sino de la visibilización de una relación que representaba a tantas otras parejas que viven en la sombra por miedo al rechazo. De pronto, la mujer misteriosa al lado de Xochitl se convirtió en un emblema de esas historias invisibles, en una prueba de que el amor verdadero sobrevive incluso en contextos adversos. Aunque aún no se conocía públicamente su rostro ni su nombre completo, los detalles compartidos bastaron para que el público entendiera que se trataba de una relación real sólida y basada en la confianza. Más que una figura mediática, era un ser humano que había decidido amar a Xochitl en silencio, asumiendo las renuncias que eso implicaba. El misterio, lejos de restar fuerza, añadió un matiz poético a la confesión. Porque más allá de la curiosidad morbosa, lo que quedaba claro era que en el corazón de Xochitl había alguien que en silencio había sido su faro y su sostén. Y al revelarlo, la política mexicana no solo liberaba su propia verdad, sino que también reconocía la importancia de esa mujer, que sin buscarlo se convirtió en pieza fundamental de su historia. Durante mucho tiempo la historia de amor entre Xochitl Gálvez y su compañera se desarrolló como un secreto cuidadosamente guardado. No porque estuviera marcado por la vergüenza, sino porque ambas comprendían los riesgos de hacerlo público en un país donde los prejuicios todavía pesan con fuerza, especialmente en los círculos políticos. Era un amor auténtico, intenso, pero condenado a habitar en la penumbra de la discreción. Las primeras etapas de la relación estuvieron llenas de esa mezcla de emoción y temor. Caminaban juntas, pero rara vez podían tomarse de la mano en público. Compartían cenas íntimas en restaurantes pequeños, lejos de los reflectores, o preferían reunirse en casas de amigos de confianza para evitar miradas indiscretas. La complicidad entre ellas crecía en silencio entre risas compartidas en privado y miradas cómplices en eventos públicos, donde debían comportarse como simples conocidas. Esa doble vida no fue sencilla. Xochitl, acostumbrada a hablar sin filtros y a enfrentar a los poderosos sin miedo, descubrió que en el terreno personal no siempre podía ser igual de frontal. Había discursos que podía dar en el Senado, debates que podía ganar en la arena política, pero cuando se trataba de su vida amorosa, la censura social era un adversario más duro que cualquier rival político. Sentía que vivía a medias, como si una parte de mí tuviera que esconderse en cada paso, confesó en una entrevista posterior. La relación sobrevivió gracias a la fortaleza de ambas. Su compañera entendía que amar a una figura pública implicaba sacrificios enormes. Aceptar la invisibilidad, soportar la distancia en campañas largas y asumir que en público debía pasar desapercibida. Ese amor silencioso se convirtió en un refugio al que ambas acudían cuando las tensiones de la vida diaria se volvían insoportables. En casa, lejos de cámaras y discursos, podían ser simplemente dos mujeres compartiendo un café, discutiendo sobre libros, riendo de chistes internos o planeando viajes que en la práctica pocas veces podían realizar sin despertar sospechas. La presión era constante. En cada elección, en cada debate surgían rumores sobre la vida privada de Xochitl. Los pasillos políticos, siempre plagados de intrigas, alimentaban especulaciones. Ella respondía con evasivas, consciente de que un solo comentario podría desatar un escándalo mediático. A veces esa necesidad de ocultarse generaba tensiones entre ellas. Hubo discusiones dolorosas en las que su compañera, cansada de vivir en la sombra, preguntaba si algún día podrían ser reconocidas como pareja sin miedo. Aún así, el amor resistió. La fuerza de su vínculo superó las dificultades. Y con el tiempo ambas aprendieron a transformar el silencio en una forma de resistencia. No necesitaban la aprobación de nadie para validar lo que sentían. Lo que tenían era real, aunque el mundo no lo supiera. Y esa certeza era suficiente para seguir adelante. Hubo momentos especialmente duros. Cuando Xochitl enfrentaba ataques políticos o campañas de desprestigio, la única voz que podía reconfortarla era la de su compañera. «Tú eres más que todo esto. No dejes que te destruyan», le repetía en largas llamadas telefónicas, mientras ella recorría ciudades y pueblos en plena campaña. Ese apoyo incondicional fue lo que la sostuvo cuando la política se volvía insoportable. También hubo momentos de ternura, que se grabaron en la memoria de ambas. Un cumpleaños celebrado en la intimidad de un pequeño departamento,
donde la única decoración eran flores compradas en el mercado. Una tarde en que cocinaron juntas riendo por un platillo que salió mal. O una noche en la que, agotada tras un debate televisivo, Xochitl se derrumbó en el sofá y su compañera simplemente la abrazó en silencio, transmitiéndole más fuerza que cualquier discurso. Años de ocultamiento no lograron marchitar ese amor. Al contrario, lo hicieron más fuerte, más sólido. Aprendieron a hablar con miradas, a reconocerse en gestos mínimos, a encontrar libertad en la intimidad, aunque el mundo exterior les negara ese derecho. Esa resistencia silenciosa se convirtió en el cimiento de su relación, en la prueba de que lo que compartían era lo suficientemente poderoso para sobrevivir incluso en la sombra. Cuando finalmente Xochitl decidió confesar públicamente su verdad, ese pasado oculto cobró un nuevo sentido. Ya no era solo la historia de dos mujeres que debían esconderse, sino la historia de un amor que sobrevivió pese a todas las barreras. La revelación no borró los años de silencio, pero los resignificó. Los transformó en un testimonio de resistencia y de esperanza para quienes todavía viven sus relaciones en secreto. Porque al final esos años ocultos demostraron que el amor no necesita reflectores para ser real, que incluso en la penumbra puede florecer con una intensidad que desafía al tiempo y al miedo, y que aunque haya sido un amor en la sombra, fue siempre un amor verdadero. Hablar de Xochitl Gálvez es hablar de una mujer que desafió todas las etiquetas que quisieron imponerle. Nacida en Tepatepec, Hidalgo, en el seno de una familia humilde de origen, otomí Xochitl, creció en un entorno donde las limitaciones económicas parecían marcar de antemano el destino de las personas, pero ella desde muy joven se propuso romper con ese molde. Su historia no es solo la de una política reconocida, sino también la de una mujer que convirtió cada obstáculo en un escalón hacia la cima. De niña vendía gelatinas y ayudaba a su familia, pero nunca dejó de soñar con un futuro distinto. La educación fue su pasaporte. Con esfuerzo, disciplina y una inteligencia que destacaba entre todos, consiguió estudiar ingeniería en computación en la UNAM, un logro que en su comunidad parecía inalcanzable. Ese fue su primer gran triunfo, demostrar que las mujeres indígenas también podían ocupar espacios que antes parecían reservados a otros. Su entrada al mundo laboral la llevó a la tecnología. Fundó una empresa de servicios de alta tecnología, mostrando que su visión iba más allá de la política tradicional. Su carácter directo, su manera franca de hablar y su capacidad para resolver problemas la hicieron destacar. Pronto se convirtió en una figura buscada tanto en el sector privado como en el público. El salto a la política fue natural. Primero como comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas y luego como jefa delegacional en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. En cada cargo dejó huella. No era la típica política de discursos adornados, sino la mujer que llegaba en bicicleta, que hablaba con la gente de frente, que denunciaba la corrupción sin miedo a señalar nombres. Esa autenticidad la convirtió en un fenómeno mediático y en una voz incómoda para muchos dentro del sistema. La fuerza de Xochitl radicaba en su capacidad de decir lo que pensaba, aunque eso le costara enemigos. No se adaptaba a los protocolos rígidos, no se dejaba intimidar por jerarquías, y mucho menos se callaba cuando veía injusticias. Su estilo combativo le ganó críticas, pero también respeto. Para sus seguidores, ella encarnaba la esperanza de una política distinta, más cercana, más humana. En el Senado su papel fue igual de combativo. Intervenciones duras, críticas abiertas al poder y una constante insistencia en defender los derechos de los sectores más vulnerables marcaron su paso. Para algunos, era incómoda. Para otros, necesaria. Pero lo cierto es que nadie podía ignorarla. Su presencia en los debates siempre atraía miradas y titulares. Pero detrás de esa imagen de mujer fuerte también había vulnerabilidad. Xochitl enfrentó discriminación, burlas por su origen indígena, comentarios misóginos y ataques constantes por su forma de ser. En más de una ocasión, confesó que esas críticas dolían, pero también la impulsaban a seguir. Cada vez que alguien me decía que no podía, yo lo tomaba como un reto para demostrar que sí podía, declaró en una entrevista. Esa actitud se convirtió en su sello personal
la resiliencia como bandera. Su vida personal, como se vio en los capítulos anteriores, estuvo marcada por el silencio y el sacrificio. Y sin embargo, nunca permitió que eso debilitara su carrera. Al contrario, la fortaleza que sacaba de su relación secreta con su compañera le dio un soporte emocional invaluable. Mientras el mundo veía a la política aguerrida en casa, era simplemente Xochitl la mujer que encontraba en el amor. La energía para seguir peleando cada día en el campo público. Uno de los momentos más simbólicos de su carrera fue cuando, en lugar de llegar a un evento en automóvil oficial, decidió presentarse en bicicleta. Ese gesto sencillo en apariencia se convirtió en un emblema. Era la política distinta, la que no buscaba privilegios, la que no temía ensuciarse las manos o transpirar como cualquier ciudadano común. Ese estilo rompió con la imagen acartonada de la clase política mexicana y la acercó aún más al pueblo. Su camino no fue fácil. Tuvo derrotas electorales críticas, despiadadas, y momentos en los que muchos la dieron por acabada. Pero siempre regresaba. Esa capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando parecía que no había salida, consolidó su imagen como una mujer indomable. Para sus seguidores, Xochitl no solo representaba a la política, sino también a la mujer común que lucha cada día contra un sistema adverso. Al mirar su trayectoria queda claro que la fuerza de Xochitl Gálvez no proviene únicamente de su carácter combativo, ni de sus logros profesionales. Proviene de su historia personal, de haber nacido en un contexto que parecía negarle todas las oportunidades y de haber construido con esfuerzo y valentía un camino propio. Su carrera es la prueba de que la autenticidad, aunque incómoda, tiene un poder transformador. Hoy, a los 62 años, su confesión sobre su vida amorosa no debilita su legado político, sino que lo enriquece, porque muestra que detrás de la mujer fuerte, también hay una mujer real que ama, que sufre y que se atreve a vivir con verdad. Esa combinación de fuerza pública y vulnerabilidad privada es lo que hace de Xochitl Gálvez una figura única en la política mexicana. La confesión de Xochitl Gálvez a los 62 años no fue solo un acto personal, fue también un gesto histórico. En un país donde las voces disidentes suelen ser silenciadas y donde la diversidad aún enfrenta prejuicios profundos, su decisión de hablar abiertamente sobre su amor con otra mujer se convirtió en un faro de esperanza para miles de personas. Fue un momento que trascendió la política y que marcó un antes y un después, en la forma en que la sociedad mexicana discute la libertad, la autenticidad y el derecho a amar sin miedo. Xochitl no llegó a este punto de la nada. Su vida había sido un constante ejercicio de resistencia, primero como mujer indígena en un país profundamente desigual, luego como ingeniera en un mundo dominado por hombres, y finalmente como política en un sistema donde la corrupción y el machismo han sido reglas no escritas. Cada etapa de su historia fue una batalla ganada, y esta última confesión fue quizá la más íntima y la más valiente de todas. Su declaración se convirtió en símbolo. En las calles, colectivos feministas y LGBT organizaron manifestaciones no solo para apoyarla, sino también para visibilizar la importancia de lo que había hecho. En pancartas se leía: "Amar también es un acto político, y gracias, Xochitl, por mostrar que ser auténtica es un derecho". Su nombre comenzó a asociarse no únicamente con la política, sino con la lucha por los derechos humanos y la inclusión. El impacto fue inmediato. Jóvenes que habían vivido en silencio sus orientaciones sexuales confesaban en redes sociales que sus palabras les dieron valor. Mujeres mayores que, como ella, habían cargado con secretos durante décadas, escribieron mensajes de agradecimiento. "Si ella pudo decirlo a los 62, yo también puedo hacerlo", decía un comentario que se volvió viral. De pronto su confesión se convirtió en una cadena de liberación que trascendió su vida personal. En el ámbito político, el gesto no estuvo exento de riesgos. Hubo quienes lo interpretaron como un movimiento audaz, pero peligroso, capaz de costarle votos y apoyos en sectores conservadores. Sin embargo, lo que sucedió fue lo contrario. Más allá de las críticas, su imagen se fortaleció. Porque al mostrarse humana, vulnerable y sincera, ganó algo mucho más importante que la aprobación inmediata: ganó credibilidad.
La gente empezó a verla no solo como una política más, sino como una mujer auténtica que estaba dispuesta a pagar el precio de ser fiel a sí misma. El legado de Xóchitl no se mide únicamente en leyes, cargos o discursos. Su verdadero aporte es la enseñanza de que la libertad personal es inseparable de la libertad social. Que no se puede construir un país más justo si quienes lo representan no se atreven a vivir en coherencia con su propia verdad. Al reconocer públicamente a la mujer que había estado a su lado, Xóchitl no solo liberó su vida, también abrió camino para que otras personas puedan hacerlo sin miedo. En el plano humano, su decisión mostró que nunca es tarde para ser auténtico. Muchas veces la sociedad insiste en que la juventud es la etapa para experimentar y arriesgar, pero ella demostró lo contrario, que la autenticidad no tiene fecha de caducidad. A los 62 años eligió la libertad por encima de la conveniencia, y en ese gesto dejó una lección invaluable. Siempre se puede empezar de nuevo. Su historia también envía un mensaje a las futuras generaciones de políticos y líderes sociales. La valentía no consiste solo en enfrentar adversarios en el Congreso o en la tribuna, sino en tener la capacidad de ser honestos consigo mismos. Porque un líder que se atreve a vivir su verdad tiene la autoridad moral para exigir cambios en la sociedad. El legado cultural y social de Xóchitl ya está escrito. Será recordada no solo por sus discursos encendidos, ni por su estilo directo, sino también por aquel día en que decidió levantar la voz y decir: sí, amo a una mujer, y no tengo nada que ocultar. Esa frase simple y contundente quedará marcada como uno de los gestos más simbólicos de la política mexicana contemporánea. En su vida personal, la confesión trajo consigo una nueva etapa, la de vivir en paz. Ya no había necesidad de ocultarse, de medir cada palabra, de inventar excusas para proteger lo que en realidad era amor verdadero. Junto a su compañera pudo comenzar a disfrutar de la libertad de lo cotidiano, caminar sin miedo, tomarse de la mano sin culpa, sonreír frente a los demás, sin sentir la presión del secreto. Esa libertad, más que cualquier cargo o triunfo político, fue su victoria más grande. Hoy el legado de Xóchitl Gálvez se alza como una invitación a las mujeres a no dejarse limitar por prejuicios, a los pueblos indígenas, a reclamar con orgullo su lugar en la sociedad, y a la comunidad LGBT a no renunciar a su derecho de amar y ser amados. Su vida demuestra que las batallas más difíciles no siempre se libran en las calles o en el Congreso, sino en el interior, en ese espacio íntimo donde decidimos si vamos a vivir con miedo o con verdad. Así Xóchitl Gálvez, a los 62 años, no solo confesó un secreto, regaló al mundo un mensaje eterno. La libertad es el mayor legado que un ser humano puede dejar, y el amor, sin importar su forma, es siempre digno de celebrarse. La historia de Xóchitl Gálvez nos deja una enseñanza que trasciende la política y la vida pública. Nunca es tarde para ser libres, nunca es tarde para amar con autenticidad. A los 62 años, decidió derribar el muro del silencio y mostrarse como realmente es, recordándonos que el valor más grande que puede tener un ser humano es vivir en coherencia con su verdad. Su confesión no fue solo personal, fue un acto colectivo que resonó en miles de corazones. Fue la voz de todas aquellas personas que todavía viven en la sombra, que temen ser juzgadas, que piensan que ya no hay oportunidad de decir quiénes son. Con un solo gesto, Xóchitl les dijo: sí se puede. Sí hay un después. Sí hay libertad. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué piensas de esta confesión? ¿Crees que la valentía de Xóchitl puede inspirar a más personas a vivir sin miedo? Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan la fuerza de un testimonio como este. Aquí seguiremos trayéndote relatos que no solo informan, sino que también tocan el corazón. Porque al final lo que nos deja Xóchitl Gálvez no es solo una trayectoria política, sino un mensaje universal. La libertad y el amor son los legados más poderosos que podemos dejar al mundo.